Cuando nosotros llegamos la primera noche, tuvimos el primer servicio, fueron 2 momentos que me los voy a llevar para toda la vida. Al llegar en ese momento a La Guaira, la incertidumbre de saber qué vamos a hacer, era un escenario diferente a lo que habíamos vivido en años pasados en el 99 en La Vaguada, porque estuve en La Vaguada. El colapso estructural no era lo mismo que se veía en los videos, ¿sabes? Lo que yo me llevo con mucha tristeza y lo que me dio un valor más en mi familia fue el rescate, lamentablemente, de una familia donde había niños. Eso para mí fue algo que me afectó y me motivó, me incentivó, o como que vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a hacer a lo que vinimos. Más allá de ser funcionario policial, somos humanos. Mucha gente piensa que en la policía no tenemos sentimientos y créeme que cuando llegamos a ese sitio, recuerdo que se llama Palafito del Mar, se llama la residencia. Eso me quedó grabado en Castellamar. Llegar y observar a una madre con su hijo, con sus 2 hijos, con una columna de más de 100 kilos encima. Y no puede hacer nada porque no tenemos las herramientas en ese momento. Y esa señora gritaba por su vida y nosotros desesperados. Eso nos enseña a nosotros, y yo hablo mucho con los muchachos, pues que debemos valorizar o valorar a la familia. Debemos nosotros darle gracias a Dios todos los días porque respiramos, tenemos una casa, gracias a Dios no nos pasó nada a nuestra familia. El ver a esos niños en los refugios que llaman a su mamá, llaman a su papá, mira que eso es un sentimiento encontrado que de verdad nos hizo cambiar todo el pensamiento que tenemos, porque muchos piensan, no, a mí no me pasó nada, a mi familia no le pasó nada, y han optado por relajarse. Nosotros no. Aquí hemos tenido funcionarios que lo hemos llevado a terapia, lo hemos llevado a ayuda psicológica, porque no es fácil. Lo que más me marcó y lo que más me cambió fue ver tantas personas que pedían ayuda y nosotros poder darle como ese apoyo, poder darle la atención prehospitalaria adecuada a los lesionados, a los rescatados. Y lo que cambia es que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en rutinas, en dinero, en los problemas, en el trabajo, y olvidamos ciertamente lo que es la familia, lo que es estar un momento fuera del teléfono y compartir. Y en ese momento del terremoto creo que se evidenció en muchas de las personas que fueron rescatadas, que quedaron abrazados, eso fue un shock, pero ahí es donde tú caes en la realidad y dices, tengo que centrarme más en compartir, en amar, en querer, en estar con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos, porque realmente la vida es un ratico. Mira, siento que el recuerdo que queda de ese día es ver cómo todos somos de una misma patria. Ver a un ciudadano que desconocía de lo que estaba sucediendo, la magnitud del peligro que había en el sitio de la estructura colapsada, ver cómo ingresaba sin pensar en que podía ser una víctima más. Ver a personas que no existía la edad, que no existía la parte física, que eran capaces de ingresar, de arriesgarse por salvar la vida de otros. Creo que una de las experiencias vividas en la zona cero fue ver eso, ver cómo los que de una manera u otra nos preparamos para que algún día pasara esto. Yo hoy analizaba y decía, ya entendí un propósito de Dios, y fue de que hace muchos años nos preparó para algo y pensamos que nunca iba a suceder y llegó el momento. Recuperar a la gente con la esperanza de conseguirlas vivas. Desde que nos fuimos para allá, el día 2 que estuvimos allí, lo que nuestra esperanza era conseguir gente viva, poder rescatarla, poder ayudar a esas familias que estaban allí desesperadas. Como te digo, no solamente en esa residencia, en donde la gente requería nuestro apoyo, allí vamos a estar nosotros. Es fuerte, es vivirlo, estar allí, vivirlo, pero también la satisfacción del deber cumplido, como lo reza nuestro lema, con mucho valor y con mucha justicia. Los funcionarios de la Policía del Estado Miranda estuvimos apoyando
a la gente de La Guaira y lo seguiremos haciendo. El recuerdo que yo congelaría es la solidaridad. Solidaridad, ¿por qué? Porque, claro, cuando ocurre el doble terremoto, pensamos que estábamos solos. O sea, nosotros bajamos, al principio éramos 5 voluntarios que bajamos y después se nos fueron sumando entre civiles, exfuncionarios, y ahí fue donde nos fuimos creando como tal, como agrupación. Empezaron las organizaciones, empezamos a colocarnos de acuerdo, la planificación y todo eso. El recuerdo que yo congelaría es cuando íbamos en vía y vi tantas personas queriendo ayudar, o sea, tantos motorizados que de repente muchos no tendrían hasta comida en su casa, pero sacaron algo y llevaron. Ese para mí sería el recuerdo que yo congelaría. Fue duro, o sea, no te lo voy a negar, fue muy duro, porque no, para muchos el decirte, mira, todo lo que vi por redes sociales es esto, es lo otro. En realidad lo que vieron muchas personas por redes sociales no fue ni siquiera la cuarta parte de lo que nosotros vivimos allá abajo. Nosotros bajamos desde el día 1, después del día 0. Bajamos el día caliente a la zona caliente. Y lo que más me marcó fue que el apoyo, ¿sabes? El apoyo humanitario de todas las personas, aunque en el momento estaba más duro, tú pedías algo y automáticamente te llegaba a las manos. O sea, necesito una cegueta, y de repente llegaba alguien y te daba la cegueta. Mira, agua, quieren esto, ya comieron. Entonces la gente estaba muy pendiente de nosotros, y a pesar de que, bueno, se estaba trabajando, estábamos en el momento de euforia, estábamos en el momento ahí, cuando tristemente nos toca darle la noticia al familiar de la señora que estábamos extrayendo, el chamo nos dice, bueno, hermano, gracias. O sea, yo sé que lo dieron todo, porque lo dimos todo. No solamente nosotros que estábamos trabajando ahí, sino diferentes instituciones que estaban laborando con nosotros ese día. Mi cambio, que ha cambiado en mi manera de pensar y de ver las cosas. Que a veces, bueno, como dicen por ahí, en un instante pierdes todo lo que has logrado en toda una vida. Tanto material como los propios familiares que están allá abajo aún y que no han logrado recuperar los cuerpos de las personas que se encuentran aún dentro de las estructuras. El momento que yo congelaría es un momento cuando estaba en el campamento y me le acerca un niño a regalarle una chupeta, y en ese momento el niño, en sus pocas palabras que le logré entender, me dijo fue que su casa se le cayó. Fue una de las cosas más que yo dije, bueno. El recuerdo que yo tengo allá abajo en La Guaira son muchos recuerdos, porque visitamos varios lugares, desde Palo Grande hasta La Guaira, en el primer día que sucedió el terremoto. Y recuerdo, bueno, el llanto de las madres, de las familias, padres llorando a su familia, la madre llorando a sus hijos. Y para mí fue un hecho lamentable, bueno, para todos los venezolanos. Me marcó mucho el sentimiento de las personas buscando a sus familiares, pidiéndonos ayuda. Nosotros sin experiencia, porque somos funcionarios policiales, acudimos al llamado, bueno, principalmente de nuestro ciudadano director José Luis García Pinto, director de la Policía del Estado Miranda. Estuvimos desde el primer día del terremoto, en Palos Grandes, en La Guaira, y fue un hecho triste. No, bueno, hablando a nivel de la tragedia, toda la tragedia, desde el minuto 1 que llegamos a la zona 0, ya la vida te cambia. ¿Sabes? Ves la magnitud del desastre, ya es algo que te choca. Pero hablando dentro del trabajo y las labores que nosotros como grupo voluntario realizamos, estábamos haciendo una recuperación de unos cuerpos dentro de una de las estructuras colapsadas, y
recibimos uno de las réplicas más grandes, que fue de 5.2, y en cuestiones de segundos, ¿sabes? Te pasa todo por la mente, ¿sabes? ¿Qué hacemos ahora? Nada. Resguardémonos aquí donde estemos, rogámosle a Dios y bueno, que no termine de colapsar esto aquí donde estamos nosotros. Desde el primer instante que llegamos a donde nos instalamos, llegamos en la madrugada. Y eso fue toda la madrugada trabajando. Esa familia que dice Omar, y también 3 días después fui el apoyo moral de una madre que andaba buscando a su hija. Y el papá lo atendí, que estaba entre los escombros y tuvo una lesión en la clavícula. Entonces es esa parte de familia, de que tenemos los venezolanos, que más que todos, casi todos los que fallecieron abrazados. Entonces yo me pregunté, yo también lo hice porque en el momento del terremoto yo estaba en mi casa y uno lo que hizo fue abrazarse. Uno dijo, o sea, ¿qué está pasando? Se está acabando el mundo, y lo que hizo fue abrazar a su familia. Y en la parte de la mamá, era esa mamá que estaba pendiente del esposo. Estaba pendiente del esposo y no estaba pendiente de ella. Y yo estudio enfermería. Yo estoy casi sacando el TCU de enfermería. Y yo trato más esa parte, ¿sabes? Entonces yo la vi así como muy comprimida. Y eso también nos afecta. La cantidad de vidas que se fueron en fragmentos de segundos. Que la vida no se nos va en cuestión de segundos. Y que uno se da, como se dice, uno lucha por tenerlo todo y en fragmentos de segundos se nos va la vida. Así de sencillo. No es fácil, ¿sabes? Uno con tanto esfuerzo, ponerle cariño y desempeño a todo y en fragmentos de segundos se te vaya la vida. Hay que valorar la vida hoy en día. Como estamos, tenemos que valorarlo. No era fácil ver familiares allí buscando los cuerpos de su misma familia. Nada fue fácil. Créeme que eso lo que da es tristeza. Apenas llegar al lugar, ver la devastación que hubo a través del terremoto y participar como rescatista en el momento indicado. Apenas llegamos al lugar, intentar sacar personas con vida, pero en el momento instante que estamos laborando, el suceso fue, dieron que había personas, pero ya fallecidas. En el momento instante que sacan a la persona, no nos esperaban ver a una chica embarazada ni a un ciudadano protegiendo a la chica. Esa es la parte donde más nos impactó, que ambos salieran sin vida, sin signos vitales, como se dice. No es fácil. Llegamos a las 9 de la mañana el primer día y la gente nos llamó, los policías. Yo aquí, y llegamos a un sitio donde hay un niño con la abuela. Primera vez en el sentido que tengo una estructura, yo práctica, he estado en cursos, pero la realidad del momento fue otro, una sorprendente, que he marcado ya cuando empezamos a topear, a abrir el espacio, el niño nos saca la mano, me toca el pantalón, ayuda, y de que fue en shock, yo verlo. Empecé a topear, nos tembló dentro de la estructura. Estaba con mi hijo también estaba conmigo y los compañeros. Y nos vimos la cara, pues los 4, y bueno, aquí no nos vamos. Aquí sacamos a esa señora y a ese niño. Fueron 6 horas de lucha, con las hojas seguidas picando cabilla, pues no tenían los recursos, que eso fue también lo que nos frenó bastante. No tenían los taladros, todo era pilo prestado al que pasaba, a los policías que buscaran. Hicimos un esfuerzo en equipo y duramos 6 horas hasta que logramos sacar al niño y a la señora con vida.
Eso fue, ahí fue donde empezó ese ánimo, el ánimo de que ya salvo una vida, puedo salvar más. Fue una experiencia para nosotros, para muchos funcionarios, primera vez que vamos a una situación de esta, por lo menos por parte de mi división, que es la división motorizada, ninguno ha estado en esta situación que se vivió en el estado de La Guaira, ¿verdad? Experiencia, mira, mucha tristeza. Una vez cuando entramos al estado, nos dimos cuenta de la tristeza, lo lamentable que fue este terremoto que enlutó miles de familias, ¿verdad? Dado a esto, José, te digo que muchos venezolanos, te apuesto que más del 70-80% del venezolano tiene un pedacito de La Guaira. Tiene un pedacito, tiene una anécdota, tiene algo que recordar de La Guaira. Yo por lo menos La Guaira era mi estado que yo en cualquier momento que tuviese una oportunidad, La Guaira. Yo soy un hombre de fe y creo que mientras las horas transcurrían, siento que podían existir los milagros. Y cuando tú primero te evalúas en el momento del sismo, creo que la mayoría de los compañeros que asumimos esta emergencia como parte nuestra, sabíamos que nuestra familia estaba bien. Y mientras tu círculo familiar está bien, creo que tú con el conocimiento que tienes no puedes ser egoísta y tenías que salir a salvar vidas. Y creo que los que tenemos experiencia en años en esto, creo que una de nuestras banderas es eso, salvar una vida. Y siento que era el momento necesario, como te lo decía hace rato, de que todo lo que nos preparamos durante años, había llegado la hora exacta para poner el conocimiento todo, para poner ahí en la hora cero todos los conocimientos que hemos adquirido en esa área. Unos compañeros más especializados en un área, otros en otra, pero ahí todo el que estaba era importante, porque mientras algún compañero estaba operando en una estructura colapsada, estaban otros compañeros afuera verificando la supervisión del lugar. Si de repente una réplica hacía algún movimiento en la estructura, si de repente salía un grupo y entraba el otro grupo se hidratara, de que se alimentaran con lo poco que podíamos tener en la hora cero, porque es que eran muchas horas que tú laborabas sin comer. No te pegaba el cansancio, no te pegaba el sueño, cuando reaccionabas ya era de día y era la misma adrenalina de querer salvar vidas. Y donde tú de repente hacías un llamado de emergencia y escuchabas cualquier movimiento, la adrenalina era mayor y la capacidad de la gente era mayor de buscar de empezar a topear, de buscar de ingresar por algún lado de la estructura para poder salvar esa vida sin saber quién es. En ese momento nosotros como rescatistas, mucho del equipo que hablábamos nosotros, a pesar de que sabíamos cómo trabajar en el área, el tema de la seguridad, el apuntalamiento, primero asegurábamos la zona, vamos a ver cómo está, vamos a evaluarles, siempre trabajamos con la seguridad, ¿ok? Primero evaluábamos si estaba seguro y si no estaba seguro buscamos la manera de asegurarlo, con el tema de apuntalamiento, un buen apuntalamiento, buen trabajo, siempre, por lo menos en la organización del equipo donde estábamos, Protección Civil Guaycaipuro, estábamos con el tema de que siempre teníamos una persona vigía a nivel de radio, porque cuando estopeábamos estábamos adentro, no teníamos la oportunidad de hablar por radio porque nuestras manos estaban ocupadas, pero sí teníamos los radios a todo volumen donde decía salgan si había réplica o salgan porque está colapsando, sí, siempre estuvo eso. Siempre teníamos 3 personas que estaban pendientes de eso. Esas 3 personas son las que se encargaban del monitoreo constante del movimiento de las losas, movimiento de escombros, todo eso. Ellos se encargaban solamente, ese era su trabajo. Cualquier movimiento que se veía en el momento, él lo que era, daba la voz y nosotros nos retirábamos. Saqué fuerza cada vez que veía a mis compañeros al lado con una pala, con un pico, con un taladro, día y noche, tratando de ayudar a sacar lo que pasa es que, bueno, es triste, pues, ayudar a las personas que estaban tapiadas. Cuando venían las personas y nos decían que le ayudaran, eso me da a mí fuerza y valor para seguir adelante, a pesar de que estamos corriendo riesgo, íbamos hacia adelante.
hacia adelante, hasta poder sacar la última persona. Que gracias a Dios, bueno, logramos ayudar a varias familias. Nosotros nunca nos quitamos el uniforme, siempre lo tenemos puesto, 24 horas. Somos funcionarios policiales al servicio del pueblo. Y el llamado está, yo puedo estar descansando a las 3 de la mañana en mi casa, pero yo doy el teléfono y es una llamada de emergencia, me paro y acudo a atender esa llamada. Y bueno, mi familia, lo primordial, cada vez que llego, le doy gracias a Dios, soy un hombre de fe. Gracias a Dios, abrazo a mis hijos, a mi familia, por haber llegado buen y sano a la casa. Y bueno, decirle al pueblo que nosotros somos también de humanos, que nosotros no somos de hierro y estamos dispuestos siempre a ayudar a la ciudadanía. Bueno, desde que empecé a ver, o desde que uno empieza a bajar a La Guaira, que empiezas a ver toda la destrucción, desde que empiezas a ver todo, yo creo que ahí es donde uno bloquea como personal paramédico y rescate los sentimientos, pues. De hecho, no he tenido la oportunidad de sacar o de llorar, como decirlo así, porque en ese momento es la vida de la persona y ya. Muchas veces nosotros mismos como rescatistas no vemos el peligro que corremos, sino simplemente es la vida de la persona que está allí, la vida del lesionado que está allí. Y como tal, la fuerza creo que cualquiera la sacaría por querer ayudar. Ciertamente sí es un peligro muy grande porque hay que cumplir ciertos parámetros que te dan seguridad para tú no ser rescatista rescatado y poder prestarle el apoyo mejor a esa persona que está allí. Pero la fuerza como mujer, creo que aquí mujer, hombre, y yo creo que todos hemos sido por igual, porque todos hemos hecho peso, todos hemos arriesgado nuestra vida, todos hemos puesto, como quien dice, un granito para poder hacer la labor, la meta, que es salvar vidas. En ese momento de que sacamos a la muchacha que ya no tenía vida, pero digamos que el apoyo que le presté al papá de la muchacha, porque él todavía tenía la esperanza después de 15 días y sin embargo me puso a hablar con él y él me decía, mi hija está viva, mi hija cocinaba. Él te hablaba como en tiempo pasado, pero llegaba un momento en que decía, no, ella está viva. Yo tengo la fe de que ella está viva. O sea, digamos que en el momento en cuando yo me acerco con él, y como para darle ese aliento, porque él tenía que reconocer el cuerpo. Él decía que no, que esa era la ex esposa, que él aceptaba, pero que no aceptaba la muerte de su hija. Entonces en el momento en que él destapa el cuerpo, que se le hace el acompañamiento, el señor que quedó en shock, y yo lo que hice fue abrazarlo y darle como que el ánimo, como que... Bueno, yo jamás en mi vida, ni con 2 años, ni con 1 año en la policía, o sea, me imaginaba que esto iba a suceder, jamás. De que yo tenía que hacer el papel de rescatista, como en un momento tan difícil que uno tiene que como que hacer tripas corazones y ponerse fuerte para no ponerse a llorar con un doliente. Bueno, mira, esos son muchos años de capacitaciones y entrenamiento y sobre todo eso la vocación de servicio, la vocación de ayudar al prójimo, ¿sabes? Porque lo comentaba muchas veces, o sea, son pocos los que dejan el confort de su hogar, que gracias a Dios no fue afectado, para arriesgar la vida, para ayudar a personas que eres para ellos netamente desconocido e igualmente son ellos para ti. Pero tenemos la vocación, tenemos un compromiso de servir y eso es lo que nos llevaba y eso era lo que nos daba la fuerza de seguir adelante. La satisfacción es personal, ¿ok? Del haber ayudado al prójimo, de haber puesto un granito de arena en uno de los momentos más difíciles del país. Y referente a eso, bueno, nosotros como voluntarios, con muchos años de trayectoria, casi todos los que pertenecemos a la organización, desearíamos que se le dé más, digamos, apoyo y ser mucho más empático con todos los organismos de seguridad en atención de emergencia y desastre, igualmente que con todos y cada uno de los grupos de voluntarios que hacen vida dentro del país. Bueno, ese día me comuniqué con mi compañero y decidimos bajar voluntariamente hasta La Guaira, porque el quedarse encerrado en la casa y ver a los demás pidiendo ayuda, los videos, las cuestiones, las redes sociales,
es difícil para uno el policía que hace en la casa de manos atadas y no hacer nada, ¿sabes? Porque el que en realidad está en esta carrera es por vocación, porque le nace ser policía, y el ser policía es ayudar a las demás personas. Como lo decía mi superior anteriormente, es muy difícil ver La Guaira de un punto de vista cuando estás acostumbrado a bajar a La Guaira a disfrutar. Y de un momento a otro, de un segundo a otro, bajas a La Guaira y ves todo destruido. Es muy impactante esas dos escenas. El momento que yo bajé con mi compañero, llegamos a Caribe, Residencias Palmar. Eso es parte de Caraballeda. Una persona se nos acerca, era a los compañeros de nosotros, y dice que en el edificio donde ellos se encontraban estaba su yerna y su nieto, y él presentía que todavía estaban con vida. Se fueron una parte de funcionarios de Trujillo de Protección Civil con nosotros y varios funcionarios del 6CPC. Ellos empezaron a hacer llamados de alerta para ver si había una persona con vida. En eso se escuchan los ruidos, los golpes de las personas adentro, y todos nos quedamos impresionados porque la escena no era como para conseguir a personas con vida, pues. Entonces, en el momento que empezamos a cavamos, recuerdo yo, 3 pisos hacia abajo, abriendo túnel, y siempre manteniendo la comunicación con toques, llamados hacia la persona para que nos guiara, la voz nos guiara hacia donde estaba ella. Varios compañeros, un compañero de 6CPC, un compañero de protección de los bomberos de Miranda y mi persona, porque de todos los que estábamos allí, la única persona que tenía la posibilidad de llegar hasta donde está la persona era yo, por ser delgado. Pero en el momento de que escuché al bebé, eso me dio fuerza, pues. Le seguí adelante, porque todo estaba oscuro, me guiaba era por la voz de la señora y la voz del niño. En el momento de que ya estaba aproximadamente como 1,5 metros, los compañeros me lograron pasar una linterna, que fue cuando hicimos hice el primer contacto con la señora y el niño. Cuando los alumbré, sentí que el corazón se me arrugó, las ganas de llorar, pero yo no le podía demostrar eso a ellos porque también se iban a debilitar. Cuando yo veo al niño por primera vez, le vi fue la cara a mi hijo, hermano. Le vi fue la cara a mi hijo y dije, de aquí tengo que sacarlos a todos. De aquí tenemos que salir todos, tanto como los que estaban apoyando tanto afuera, terminando de sacar los escombros, terminando de abrir el espacio, como los que estábamos adentro de la escena. Cuando llego a hacer el primer contacto físico con el niño, lo arropé con una camisa de protección civil y le puse un casco para que no sufriera daño en el momento de la extracción, con todos los escombros que veis, se fuese a cortar y todo eso. Bueno, la fuerza, cuando nos llaman, que vemos a las personas, yo ahí agarré fuerza que Dios, le pedí a Dios, estábamos todos ahí en el nombre de Dios, si Dios nos puso aquí fue por algo, fue lo que hicimos nosotros. Y empezamos a topear, nos tiembla la estructura y nos vimos la cara, yo veo a mi hijo, trabaja conmigo aquí también en la institución y estudia ingeniería aeronáutica, y él me dice, no papá, vamos a salvarlo, para eso estamos aquí. Y empezamos, nos tiembla, nos vimos la cara, pero no nos quisimos retirar. Él debe retirarse del sitio pero como fue una réplica que fue rapidito y como llegó se fue, se mantuvo tranquilo, pero bueno, seguimos trabajando con el esfuerzo de los muchachos, luchando hasta que bueno, lo logramos. De verdad, eso fue una alegría muy grande que tengo. El niño es enfermo, síntoma de Down, el niño. En ese momento, cuando lo vi, lo cargué. Claro, no es fácil. No es fácil, de verdad, el trabajo que hace uno por los demás, por cuidar un bosque, por salvar una vida, voluntariamente. No. ¿Que está ahí arriba es el qué?
que nos mantiene firme a nosotros. Son 31 de mi equipo, nos conocemos de chamos, todos nos hemos criado juntos, somos de aquí de la parroquia. Y siempre tenemos ese ánimo de que nacimos y estamos para proteger, para servir que necesite de nosotros en el momento que sea, en la circunstancia que sea. Estamos prestos y dispuestos a apoyar a esa persona, a proteger un bosque, a proteger un animal, el que necesite. Nosotros no decimos un no. Donde nos llamen, ahí siempre estaremos prestos y dispuestos a prestar el mejor apoyo y la mejor colaboración. Nos han enseñado que no nos podemos rendir. Nosotros llegamos, buscamos, decían que no había vida y nosotros insistimos. Y la insistencia, las ganas de ayudar, de corazón. Porque había gente que nos pedía auxilio, no, que nosotros le pagamos y nosotros le dejamos claro, señora, nosotros venimos para acá a ayudar de corazón, somos de otro estado. Vinimos para acá es a prestar el servicio, a apoyarlo en lo que ustedes quieran. Nosotros no necesitamos que ustedes nos den a nosotros nada de valor para nosotros poder ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos vocación de servicio. Así no tengamos la experiencia de hacer un acné, de lanzarnos del rapel, porque nos tocó. Aquí los muchachos todos hemos aprendido un poquito más, porque fíjate, hay una parte como tú lo dices, estábamos trabajando en sitios y de arriba teníamos piedras, cosas colgando con las cabillas, que si había otro temblor, nada más, la vida de nosotros estaba en riesgo. Más sin embargo, nosotros no nos frenó. Nosotros con las ganas de ayudar, fuimos hasta el final y créeme que los objetivos fueron logrados, lamentando mucho más cantidad de personas fallecidas que vivas, pero el ayudar y sentirnos bien nosotros mismos, pues yo siempre lo he dicho, a mí no me hace falta que me den un reconocimiento, no, eso no. Nosotros con saber que Dios sabe que lo que ayudamos de corazón, fuimos para allá, para mí eso basta, y para todo el equipo de trabajo. Mira, es una satisfacción tan grande así de sacábamos a las personas fallecidas y la gente te agradecía que le puedan sepultura a sus familiares de una forma digna, ¿sabes? Lo llevan a la sepultura, vos te dices, no, vamos a cremar, nosotros, eso para nosotros nos llena como personas, como funcionarios, como servidores públicos que somos, eso para gratificante de verdad el 100%. Y bueno, te repito, hemos tenido una formación en estos últimos años, una mentalidad que de repente el policía de antes no íbamos a tener esta misma empatía con las personas. Y bueno, te repito, gracias a ese señor que tenemos ahorita como director de la policía, comisario general José Luis García Pinto, yo siempre lo digo ahí donde me paro, ese señor es un libro de experiencia que no se queda con eso, él nos enseña a nosotros a que no nos quedemos con los conocimientos y que el personal aguas abajo también ponga en práctica todo lo que nos enseña. Cuando él nos dijo a nosotros que estaban pidiendo apoyo de la policía de Miranda para que nos trasladáramos a La Guaira, mira, nosotros estamos emocionados porque nosotros queríamos y entonces con la planificación tenía que pedir también instrucciones que nos dijeran si pueden bajar o no pueden bajar. Y cuando nos dijeron que podíamos bajar, mira, nosotros no pensamos en nada, agarra, prende, vámonos, búscate un agua, búscate por aquí, busca comida y ayudamos a la gente. Nosotros teníamos ropa, nosotros colectamos ropa y le damos a la gente ropa, comida también. Fíjate, nosotros como mujeres, desarrollamos ese instinto, como decir, maternal, ese instinto sobreprotector. Y dentro de la estructura puede haber un compañero, puede haber un civil, y uno hace ese instinto que se materialice como tal. Y es lo que te da la fuerza para seguir. Incluso se consiguieron muchas personas, como ya todos saben, muchas madres que refugiaban a sus hijos y muchos cuerpos que se encontraron, que las madres protegían a los hijos, se encontraban protegiendo a los hijos. Un trabajo en equipo porque de repente la mujer te puede dar la planificación y la organización, pero el hombre lo necesita por sí, porque necesitas la fuerza de un hombre, ¿no? Entonces la mujer te mantiene de repente todo en orden, la planificación, te mantiene la organización, qué te falta, qué te lleva, cual mamá venezolana, llevas la arepita, ¿ves? Comiste, no comiste, cómo te sientes, eso es importante. Y el hombre, la fuerza. La personalidad. O sea, esa era la fuerza. Era la fuerza y la responsabilidad, diría yo, que teníamos en ese momento con esas personas de extraerlas de los sitios.
y obviamente uno corrió mucho peligro. O sea, sí corrimos mucho peligro. Incluso estando dentro de la estructura, hubo una réplica en el momento y nosotros nos quedamos adentro. O sea, nos quedamos adentro trabajando y hasta que no la saquemos no nos vamos. O sea, hasta que no la sacábamos no nos íbamos a ir de ese lugar. Mira, la fuerza que saqué fue también el apoyo de mis compañeros y confiando en el grupo de trabajo que estaba en la zona de afuera mientras yo me encontraba dentro de las estructuras, porque soy uno de los que tiene menor experiencia, menores años de servicio a comparación de todo el equipo que bajó. Soy uno de los más jóvenes, sin embargo, cada vez que me encontraba dentro de las estructuras, sabía que tenía un equipo afuera respaldándome y guiándome al momento de que ocurriera alguna réplica y me indicaran de salir. De resto, mira, es una experiencia que es inexplicable. Son pocas las palabras que no van a alcanzar, no hay palabras para explicar ese sentimiento o esa adrenalina que uno vive allá abajo, viendo cada familiar pidiéndote ayuda, las personas mismas sumándose a ayudar, cada persona que llega, mira, toma un pote de agua, hidrátate. O sea, son muchas las cosas que son y es inexplicable tal cual lo que uno vive. Bueno, mira, empíricamente y los años de experiencia y las ganas de conseguir gente nos llevó a hacer cosas de rescatista. Yo creo que Dios puso su mano en cada uno de los funcionarios, no solamente la Policía del Estado Miranda, sino en cada una de esas personas, rescatistas, topos, la ayuda internacional, para que nosotros darnos esa fuerza, porque fueron días difíciles, sin dormir, sin comer, pensando en rescatar a esas personas vivas. En verdad que fue maravilloso. Digo que esa fuerza nos la dio el Todopoderoso, nuestro Señor, Dios. Bueno, desde el primer momento que salimos de aquí, bueno, por mi parte, uno sabe que no sabe si va a volver. Yo le dije a mi mamá y a mi esposo, bueno, yo voy para La Guaira, yo no sé qué va a pasar. Y entonces uno sabe, no sé si es la preparación también o el hecho de que nazcas para esto, tengas vocación para esto. ¿Sabe qué puede pasar? Aparte de que tenemos la seguridad, porque todos conocemos por radio, tienes que salir, pero estamos dejando todo ahí. No sabemos si vamos a salir con vida o no vamos a salir con vida. Bueno, yo digo que la fe y la esperanza dentro de uno es más fuerte que ser negativo. Porque vamos con un fin para poder conseguir personas con vida y lo más importante, sacarlas con vida. A pesar de que puede haber que hubiera otra réplica mientras que uno estaba bajo los escombros y la ayuda de los que tenían los radios para poder comunicarnos y tener hay personas con vida, todavía no hemos llegado al lugar, estamos a punto, se escuchan los gritos, se escuchan las personas. Eso es lo que más te motiva a que saques más fuerza de donde no la hay. Yo pienso y te aseguro que ahí los que fuimos, no fuimos como policía. No fuimos como policía, ahí fuimos como personas, como seres humanos, como personas que de verdad queremos hacer algo, queremos colaborar, era tanta la desesperación para ir, que aportar nuestro grano de arena. Y ahí te olvidas de que eres policía, de verdad que te olvidas de que eres policía. Ahí vas ya como ser humano, vas como persona, ¿entiendes? Esa es la realidad. Hablando con unas personas allá abajo y yo le dije, esa persona me estaba haciendo como una entrevista, pero de amigos, y ella me dice que si yo me veía como un héroe, yo le decía que no, yo no me veía como un héroe, que yo veía a la gente civil, a los voluntarios, a cada una de las personas que bajaron como héroes porque dejaron a sus familias atrás y se fueron todo este tiempo a La Guaira a dormir en el suelo cuando podían dormir en una camita, ¿sabes?
a ir a buscar los hijos de alguien cuando pudieron haber estado con sus hijos en casa. Y eso fue el llamado. El llamado fue tan bonito, el llamado es como humanitario que hubo en ese momento, que eso me marcó bastante también, ¿sabes? Porque yo sé que el día de mañana cualquier contingencia que yo pueda tener fuera de los funcionarios de mi hogar, voy a tener a miles de venezolanos encima ayudándome. Yo digo que todo es mental. Todo es mental y en ese momento uno tiene como que, como le estoy repitiendo, tiene que ser fuerte para poder ayudar a la otra persona, a un doliente o a alguna víctima o algo así, porque imagínese que esa persona está sufriendo y yo me pongo a sufrir con él, ¿cómo lo ayudo? No puedo. Y sin embargo llegué a mi casa y me puse a llorar. Cada vez que llego de La Guaira a mi casa, llego con un estado de ánimo horrible, que le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por mi familia, por mi hijo, por todo lo que me ha dado y por todo lo que no se me ha dado tampoco, porque por algo pasan las cosas. Yo personalmente, mi mente no ha descansado. He dicho que para mí entrar a La Guaira es como entrar a un universo paralelo donde no pasan horas, no pasan días, no hay fecha. Es como que si toda la realidad se altera y es allá abajo, es ayudar, y esa es la única opción, el único objetivo que tenemos. La fuerza viene del corazón, del sentimiento, de lo humanos que somos. Yo considero que más allá de portar el uniforme, somos seres humanos. Y que eso es lo que nos hace nosotros venezolanos. Que siempre salimos adelante. Y que siempre tenemos fuerza para salir a ayudar a los demás, a la ciudadanía. Y estamos siempre prestos y dispuestos para servir y para ayudar. No por el simple hecho de que tenemos el uniforme, lo hacemos, no. Sino que también somos humanos. Y también tenemos dolor. Y también tenemos sentimientos. Y pensamos mucho en las familias de nosotros y en esas familias que estaban allí agarrotadas y desesperadas por la situación que estábamos viviendo. Como lo decimos nosotros, es hasta el último. Y mientras pasen los días, más nos aceleramos, más nos abocamos de apoyar a la gente, porque sabemos que ya son días de sufrimiento, de que ya muchos saben que por el colapso de la estructura su familiar está fallecido, pero que tienen la esperanza de, aunque sea fragmentos de ese ser humano, lo puedan rescatar para ellos poder cerrar ese ciclo y tener su paz interna.